Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? En esta oportunidad nos está visitando Francisco Tamarit, ex rector de la UNC, profesor del FAMAF, investigador. Y en esta oportunidad específicamente vamos a conversar con Francisco sobre la relación, o más que la relación, la importancia que tiene para la universidad en general, para la extensión universitaria y también para la investigación científica en líneas generales, eh, los, los pueblos originarios, ¿sí? O la relación entre la institución universidad y los pueblos originarios. Francisco Tamarit tiene variadas experiencias en relación con esta temática, así que vamos a ir recorriendo algunas de esas experiencias y escuchando lo que tiene para contarnos al respecto. ¿Querés comentarnos algo antes de que comencemos con algunas preguntas, Francisco? No, bueno, ante todo agradecerles por esta oportunidad, esta revista que leo, una facultad que tengo en mi corazón desde siempre. Desde que era estudiante tuve un vínculo muy estrecho con la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Así que bueno, hablar de un tema que en los últimos años me ha sensibilizado enormemente hasta el punto que le he dedicado bastante tiempo. No, quiero aclarar que mi campo de investigación y de actuación y de enseñanza es la física teórica, las neurociencias. Y en ese sentido yo abordé la problemática de los pueblos originarios, en primer lugar desde la gestión como rector, y después como coordinador general de la conferencia CRES de la UNESCO, que se realizó en Córdoba en el 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que como vos sabés es la reunión preparatoria de lo que va a ser la tercera conferencia mundial de acuerdos sobre educación superior que va a promover la ONU en el año 2021. Así que estoy en algún sentido exento de una mirada técnica como la que tenés vos, como la que tienen tantos amigos que trabajan estrechamente investigando, trabajando con los pueblos originarios, ¿no? Pero de todas formas, eh, creo que también esta mirada de, de articulación no deja de ser importante en la situación en que se encuentra hoy América Latina y el Caribe, y me atrevo a decir el mundo. Así que me encanta poder compartir estas experiencias a las cuales le dedico mucho tiempo, pero con las cuales comparto poco, relativamente porque, como vos bien sabés, en la agenda de la academia latinoamericana, los pueblos originarios son los grandes invisibilizados, junto con los afrodescendientes, juntos con los campesinos, juntos con los habitantes de la periferia de las ciudades. Así que yo les agradezco enormemente poder contarle la mirada de este lado tan particular de un físico teórico que por azares del destino generó un vínculo estrecho con quienes se ocupan de la educación superior, pueblos originarios y afrodescendientes. Excelente, Francisco. Entonces, quizás, solo por seguir un orden cronológico, pero vos mencionabas recién que eh, el inicio de este vínculo, ¿sí? O esta relación con pueblos originarios comienza a partir de tu rectorado, ¿sí? Particularmente durante la gestión de tu rectorado, la UNC, dentro de la Secretaría de Extensión, diseñó e implementó un programa relacionado con la diversidad cultural, ¿sí? Con atender las distintas problemáticas, situaciones que entran en ese gran paraguas que es la diversidad cultural, eh, que como bien sabemos es un paraguas muy abarcativo, lleno de muchas disputas, discusiones en relación a qué es la diversidad cultural, cómo se la trabaja, cómo se la aborda desde la academia y en relación con todos esos actores y actoras que están por fuera justamente de la academia y que representan el gran arco de la diversidad cultural. Entonces, eh, quizás nos podés contar un poquito los sentidos o el sentido que tuvo la creación de ese programa, quizás algunas experiencias o logros, y sobre todo pensar esto de por qué crear o para qué crear un programa de diversidad cultural
con qué objetivos, con qué sentidos, en función de lo que vos venías diciendo recién, de esta deuda todavía pendiente, ¿sí? Con todos estos pueblos originarios, eh, comunidades afrodescendientes, campesinos, etcétera, etcétera. Mira, en verdad, yo formo parte de un espacio que gestionó la universidad colectivamente y nosotros siempre entendimos que la universidad, que había hecho grandes avances entre el año 83, con la llegada, 2010 del 83, con la llegada de la democracia a esta parte, seguía teniendo una deuda pendiente con algunos sectores. Y sin duda esa la deuda más difícil de saldar porque está invisibilizada, porque no hay conciencia ni siquiera de que es una deuda, es con los pueblos originarios y con los afrodescendientes. No que las otras deudas no sean importantes, pero porque vivimos en una América Latina asignada por la pobreza, la marginación, la violencia, pero en algún sentido la problemática de la pobreza, de la marginación, de la violencia, está en la agenda de los gobiernos, está en la agenda académica, en la agenda de investigación, de enseñanza, de formación de recursos humanos. En cambio, es llamativo como la visión hacia los pueblos originarios, pero sobre todo la visión de los pueblos originarios hacia la realidad actual, pero también su legado histórico no aparece en América Latina. Y esto es una singularidad de América Latina, porque cuando uno estudia los sistemas universitarios de diferentes lugares del mundo, uno observa cómo este eurocentrismo en el cual nos movemos y que en algún sentido articula y regula los procesos de globalización, en otros lugares consiguió hacer una síntesis, un sincretismo entre rasgos culturales propios con valores incorporados de otras latitudes. Por ejemplo, pienso en la universidad japonesa, en la universidad china, en la universidad coreana, donde no hubo una transposición cultural directamente y entregarse a las agendas y a los designios de Europa, a pesar de que son países que han bregado por la globalización y que han obtenido inclusive posiciones bastante ventajosas en la disputa por la globalización. América Latina quedó atada a esta concepción elitista de la educación superior, que es, digo elitista porque es la que tienen nuestras élites en las 32 naciones que conforman América Latina y el Caribe, en el sentido de imaginarse un apéndice de Europa y negar su pasado, su presente, y por lo tanto negar un futuro de prosperidad y de buen vivir para todas sus comunidades. O sea, en América Latina la problemática originaria lo puede ver cualquiera, lo puede escuchar en los discursos de todos los partidos, lo puede ver en los proyectos de investigación. No ha cobrado nunca la relevancia que debe tener, a pesar de que es importante decir, hay muy buenos grupos académicos y también hay muy buenos movimientos sociales y hay a veces buenas políticas públicas que buscan mitigar esta invisibilización, este olvido. En nuestro discurso de Asunción con Silvia Barey, que fue quien me acompañó en el vicerrectorado, pero con todo el equipo de gestión, nosotros hablamos específicamente de esta deuda. Pensamos que era un punto un poquito y más allá de la gestión de la doctora Escoto y de su equipo, del cual también nosotros nos sentimos parte. Entonces, manteniendo casi toda la estructura que habíamos recibido, fuimos creando algunas pequeñas modificaciones, pero una modificación significativa fue generar el problema de diversidad cultural. Yo quiero, en este sentido, destacar a quien fuera el secretario de Extensión y la subsecretaria de Vinculación con la Sociedad, que eran Franco Risi y Susana Ferrucci, porque ellos fueron los que, en algún sentido, me marcaron el camino, me indicaron cómo teníamos que abordar este tema, y tuvimos también la enorme suerte de poder contar con la coordinación en ese programa de José María Bompadre, de tu facultad, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que yo soy enormemente agradecido a ellos tres, pero también a todos los docentes, becarios, investigadores que a lo largo de los 4 años fueron colaborando en este problema. Vos sabés que desde el punto de vista de los pueblos originarios, Córdoba tiene una realidad muy particular, muy distinta a otras realidades, por ejemplo a Santa Fe, a Santiago del Estero, a San Luis, a San Juan, para marcar
las provincias que nos rodean. Y nosotros en esos 4 años conseguimos realmente generar un vínculo muy estrecho, no solo con los pueblos originarios, ¿no?, a través de las diferentes comunidades como Chingón, con la comunidad Huarpes, con la comunidad Sanavirón, sino también con las comunidades migrantes, porque para nosotros fueron también una preocupación muy clara dentro del problema de diversidad la situación de los pueblos migrantes. Trabajamos muy estrechamente con la comunidad de los países hermanos, de las periferias, de la periferia de nuestras ciudades. Trabajamos con la comunidad de Bolivia, con la comunidad de Paraguay, con la comunidad de Perú. Trabajamos con comunidades también de origen europeo, y eso también fue importante porque conseguimos sentarnos en una misma mesa y poder articular, ayudar, sumar una mirada desde la universidad pública a esta problemática de integración, que no era una integración sintética, sino que más bien era una integración en la diversidad, buscando respetar las particularidades de cada una de estas comunidades y a partir de ese respeto poder satisfacer las necesidades que esas comunidades nos iban presentando, que se planteaban en aspectos de extensión sobre todo, pero también de formación y también de investigación. Yo creo que esa fue una experiencia para nosotros muy rica, que aparte nos permitió conectarnos con colegas y con comunidades de otras provincias. Mi experiencia con Córdoba es muy positiva, no recuerdo, no me queda nada negativo de esa experiencia. La experiencia con otros actores por fuera de las comunidades cordobesas fue más complicada, vos lo sabés, hubo algunos sinsabores. Era un momento también políticamente complicado, atravesado por un proceso, diría, muy disputado, muy en términos políticos, y también la política se mete en estos temas naturalmente, como debe ser. Pero entonces mi experiencia es que fue algo muy, muy marcante para mí poder trabajar cerca de las comunidades originarias, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? Bien, recién en tu descripción mencionabas un aspecto que desde la perspectiva en la cual trabajamos aquí en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que también compartimos con otras facultades, por supuesto, y particularmente desde la Secretaría de Extensión, el Programa de Derechos Humanos, el cual estoy a cargo, hablamos siempre de la famosa integralidad de las funciones o integración de las funciones, ¿no? La formación, la investigación y la extensión, reconociendo que existe una historia que marca ciertas jerarquías entre esas funciones y que parte de la tarea que nos toca hacer es revertir esos efectos de esas jerarquías, intentar poner en un pie de igualdad estas funciones de la universidad, entendiendo que justamente esta integración de funciones, esta integralidad de funciones, perdón, y esta igualdad de las funciones contribuye al fortalecimiento de los objetivos que tenemos como universidad. Y vos también mencionabas ahí una deuda histórica, ¿no? Particularmente con los pueblos originarios. Algunos enfoques teóricos hablan de un racismo epistémico, de una violencia epistémica, también otros, que básicamente, en pocas líneas, podemos decir es o como dice Sousa Santos, de este pensamiento abismal, que es poner siempre fuera de una línea de división a aquellos y aquellas actores y actrices del mundo social por fuera del mundo de la producción de conocimiento, de la investigación, etcétera y demás. Entonces, ¿cómo ves vos, cómo ves en el contexto de nuestra América, como decías hace un ratito, esta situación que ha sido históricamente marcada por este racismo epistémico, violencia epistémica, a partir de algunas iniciativas como la que vos contabas del programa, y de otras que están en marcha en este momento, ¿no? No sé qué mirada tenés al respecto sobre la integralidad de las funciones, el lugar de los pueblos originarios y las acciones que se están haciendo o se pueden ir haciendo para revertir esta situación. Sobre la integralidad de las funciones, yo creo que
que la mera existencia de estas funciones nos pone muchas limitantes, sobre todo a la hora de abordar problemas como el que estamos hablando, ¿no? El problema de promover el respeto a la diversidad cultural y el acercamiento epistémico entre todos los saberes que se producen en América Latina. Y fíjate que nosotros pusimos ese programa en extensión. Quizás si uno pudiera volver el tiempo atrás o tuviera otra oportunidad, uno diría que quizás no es extensión el lugar adecuado, que debería ser un programa transversal, que atraviese la docencia, la investigación, la gestión. Y esto es algo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, porque no solo porque la extensión es un concepto que por suerte está siempre en construcción. Digo por suerte porque el concepto de investigación científica está tan solidificado que es muy difícil cambiarlo, y la verdad que a veces uno siente la necesidad de cambiarlo, y lo mismo pasa con la idea de educación o de formación. Entonces, con respecto al primer punto, yo diría que el tema de los pueblos originarios tiene que ser abordado en forma multidimensional, multidisciplinaria, interinstitucional e interinstitucionalmente hablando. No puede ser un problema de la Facultad de Filosofía, porque en la Facultad de Filosofía estudia la historia, se estudia la antropología. No. Es un problema mucho más estructural, mucho más profundo, del cual no se puede escapar nadie. Pero bueno, no hay, como vos bien sabés, no hay una tradición muy grande, sobre todo en nuestro país, de trabajar esta temática, a pesar de que hay muy buenas experiencias. Yo digo, no es un problema que tiene la magnitud de problema que merece, pero no dejo de reconocer enormes esfuerzos que hacen un montón de académicos en un montón de universidades, que te diría que hoy hacen de Argentina una referencia en temas de pueblos originarios, paradigmáticamente hablando, porque es algo que nosotros no percibimos, pero que sin embargo está como subyaciendo. Hay redes, hay programas, hay mucha gente preocupada en Argentina, y sobre todo, déjame que te diga algo que es muy singular. En el único tema en el cual yo veo una profunda integración latinoamericana y caribeña es en el tema de interculturalidad y diversidad cultural. Eso no lo vas a encontrar ni en las disciplinas, no lo vas a encontrar en física, en filosofía, en archivología, en educación, en astronomía. No vas a encontrar ningún grado de cooperación, y mucho menos lo vas a encontrar en términos de problemática, ¿no? Ni la neurociencia, ni las energías sustentables, ni la medicina de precisión. Nada de esos temas hay una tradición en América Latina de tomarla como problemática común de las 32 naciones. En cambio, por interés propio de las comunidades originarias y de quienes se ocupan y trabajan junto con ellos, la problemática de los pueblos originarios, los afrodescendientes, es la problemática más, o si querés, mejor internacionalizada, en el sentido que se aborda a nivel nacional, a nivel subregional, a nivel continental, y esos colectivos conversan de forma muy armoniosa con otros colectivos que también están hablando y preguntándose cómo superar estas barreras epistémicas en la universidad moderna en otras regiones, en África, en Asia, en Oceanía, porque también en esos lugares, en América del Norte, existe esta problemática, ¿no? Eso con respecto a tu primera pregunta. Me olvidé la segunda parte de tu pregunta, si me la recordás. Sí, te preguntaba o te consultaba sobre tu mirada respecto a algunas iniciativas que están en marcha, ¿no? Que se están desarrollando, de las cuales algunas vos estás también involucrado, ¿sí? En algunas redes, ¿sí? Que trabajan esta problemática a nivel de la educación superior. ¿Cómo mirabas estos procesos o el estado de la situación de algunas iniciativas y quizás de las que podrían impulsarse? Y también estoy pensando, que puede ser después en otra pregunta, a raíz de lo que es la situación global que vivimos hoy con la pandemia del COVID, ¿no? Porque hay una particularidad ahí que después podemos también trabajar. Sí. Lo que yo, como te decía hace un ratito, ¿no? Vuelvo sobre lo que decía antes. En ninguna problemática, vos pusiste el ejemplo del COVID, uno podría imaginar, bueno, ahora tenemos una pandemia que nos atraviesa a todos por igual, quizás
podríamos inspirarnos en lo que pasa en otras regiones y decir, bueno, el tema de la vacuna del COVID la vamos a abordar México, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, todos juntos. No, falso. Falso, todos están disputándose desde la periferia a ver quién es el que tiene el vínculo privilegiado, quién va a tener primero la vacuna. Lo que acaba de pasar en Colombia con la ministra de Ciencia y Técnica, que es una afrodescendiente, es realmente vergonzoso porque el cuestionamiento que se le hace por su condición africana realmente es lamentable, como si la culpa de que no hubiera vacuna fuera de su condición de afrodescendiente. Entonces, vemos que nada parece en América Latina motivar la integración regional, nada más allá, nada, a no ser el comercio. Esa parecería ser la única zanahoria que lleva a los gobiernos a promover la integración. Entonces, para que la gente sepa, como les decía antes, hay enormes redes que trabajan la diversidad cultural. Y es muy importante la diversidad cultural, porque es, sin duda, una peculiaridad perniciosa en América Latina, la falta de respeto al otro, la incapacidad de reconocer en el otro un ser humano como uno mismo. Hay un dato interesante y es que en América Latina vivimos el 8% de la población del planeta y todos los años se cometen el 33% de los asesinatos en América Latina. Y la gente piensa que es porque somos muy violentos, porque hay mucho delito, y es verdad, porque de esos 33% la mitad se van a hacer por delito, y la mitad son 16,5%, que ya es mucho más que el 8%. Pero lo grave es que la otra mitad de los asesinatos se va a hacer por problemas interpersonales, por racismo, por machismo, por patriarcado, Entonces, no necesariamente atrás de la violencia está el delito, como muchas veces pensamos. Hay una violencia estructural asentada sobre la falta de empatía con el otro que comparte con nosotros el territorio, inclusive aquel al cual, en algún sentido, algunos le quitaron el territorio para compartirlo forzosamente o los trajeron forzosamente y son descendientes de los esclavos que fueron desarraigados de África. Entonces, la diversidad cultural no es cualquier problema en América Latina, es un problema central, estructural. Los pueblos originarios, que representan aproximadamente el 8% de la población, y los afrodescendientes, que son el 20% de la población de América Latina, están excluidos de la academia, de las universidades, como estudiantes, pero sobre todo como docentes, como investigadores. Están excluidos también de la vida política, de la vida económica, de la lideranza social. Hablo de lideranza gubernamental, porque en términos de autoorganización existen experiencias muy importantes. Entonces, esta lucha por la diversidad cultural es una lucha que comienza muy de abajo, que no encuentra eco en ningún sector de poder, en particular no encuentra el eco que debería encontrar en nosotros, en los académicos, y se hace una lucha mucho más difícil, mucho más pesada, y estamos viendo periodos de notable retroceso, porque lo que vemos que está pasando hoy en Brasil, por ejemplo, nos deja pasmados, porque Brasil, que venía de una experiencia de los gobiernos de Lula primero y de Dilma después, de una promoción del acceso a la universidad como una forma de generar bienestar y buen vivir en las comunidades más pobres de Brasil, hoy vemos que todo eso no solamente está en cuestión, sino que hay un discurso claramente racista, estigmatizador, eurocéntrico y anti-latinoamericanista, ¿no? Entonces, yo digo, de entre los múltiples problemas que tenemos los latinoamericanos, que son de naturaleza económica, que tienen que ver también con la pobreza, que tienen que ver con la gobernabilidad, que tienen que ver con la insustentabilidad de nuestra forma en que nosotros nos proyectamos, es muy insustentable, la falta de derechos. Yo creo que hay un problema de raíz, de matriz, que nosotros debemos resolver, que es esta falta de consideración a la interculturalidad. A diferencia de lo que pasó en África o en Asia, aquí la convivencia entre lo originario, lo que son los descendientes de los esclavos que vinieron de África, y que también, bueno, también los originarios tuvieron un periodo de esclavitud.
y las élites que vinieron de Europa, es un problema que no se termina de resolver. Y lo que yo siento, y es algo que yo lo hago desde mi experiencia, porque no tengo los instrumentos propios de las ciencias humanas y las ciencias sociales como para defenderlo mucho, es que hay un esclavismo subterráneo, hay una visión del otro como alguien que sirve a mí, cuyo trabajo es mío y del cual yo puedo disponer libremente. Y eso ha emergido en América Latina hoy y nos ha puesto realmente en una situación que a mí me da mucha vergüenza. Me da vergüenza cómo matan líderes comunitarios, cómo se matan periodistas, cómo se matan líderes de pueblos originarios, cómo muchas experiencias originarias están siendo deshechas. Pensemos que aquí no, pero es muy común en América Latina que haya universidades de diversidad cultural, ¿no? Después podemos hablar, si querés, sobre las hermosas experiencias que tiene América Latina. Son quizás las experiencias que más hay que mirar. Porque, como te digo, a donde van, aparte de que traen conocimiento, de que traen prosperidad, de que traen formación, de que traen investigación, van articulando el tejido social, ¿no? Muchas veces atravesado por estas discriminaciones, estas salvajadas, que diría yo, y ellas van construyendo una nueva visión de lo cultural que nosotros tenemos que hacer. Y yo no entiendo por qué Argentina piensa que eso no es problema en Argentina, como si esa problemática, ese eurocentrismo pernicioso y un poco naif, ¿no? Que nos hace pensar que por equivocación nacimos acá, pero en realidad somos Europa, solamente que somos una Europa un poquito alejada. No sé de dónde sale esa idea, que es la misma élite que tiene la élite de Brasil, la élite de Chile, la élite de Guatemala, la élite de Nicaragua. Es una construcción falsa a la cual la universidad en algún sentido acompaña, ya sea por omisión, por complicidad, y no terminamos de poner en valor y en cuestión la enorme dificultad que significa para nosotros ser 480 millones de habitantes signados por la falta de respeto hacia el otro. Bueno, eso me parece, para mí, es sustancial, ¿no? Que lo pongamos. Por eso yo decía al principio, esto no es un problema de los antropólogos. Esto nos pasa también a los físicos, a los astrónomos, les pasa a los ingenieros, les pasa a los médicos. Y llama la atención que, fíjate, nuestra universidad latinoamericana, sobre todo la hispana, es muy antigua, ya tiene casi poco más de 470 años. O sea, es mucho más antigua que la constitución de nuestros estados nacionales. Y sin embargo, sigue siendo una universidad que se cree ejecutora del legado eurocéntrico, ¿no? Un legado que hoy se está empezando a poner en cuestión de una forma muy llamativa, porque todas estas miradas fundamentalistas, que algunos le dicen fundamentalistas, pero que básicamente están cuestionando a nosotros como productores de conocimiento, ¿no? Tener presidentes que crean que la Tierra es plana es mucho más grave que la ignorancia del presidente. En algún sentido, está demostrando la incapacidad que tenemos nosotros en América Latina de hacer del conocimiento ese instrumento que permita sobrellevar toda esta carga de males que tenemos. Claro que tenemos cosas buenas también, ¿no? Pero yo estoy hablando de la necesidad de que la universidad latinoamericana y caribeña le dé prioridad a la diversidad cultural y al respeto a la diversidad cultural, ¿no? Y a la interculturalidad. Eso implica respetar las lenguas, respetar las cosmogonías, respetar las tradiciones, respetar los saberes, y eso no pasa. A lo sumo lo que pasa es que estas comunidades son objeto de estudio de esta universidad eurocéntrica, pero eso es algo totalmente distinto, que yo no digo que esté mal, pero eso está lejos de ser el objetivo que se tiene que poner la universidad en América Latina y el Caribe. Sí, mientras te escuchaba, recordaba algunas frases de Boaventura de Sousa Santos cuando estuvo en la CRES aquí en Córdoba, y hablaba de esta importancia, ¿no? de avanzar hacia una extensión universitaria al revés, decía él, algo así, ¿no?
pensando en el modelo hegemónico del proyecto moderno y colonial que es en el cual se funda nuestra universidad, por así decirlo, la extensión ha sido inicialmente pensada como una universidad que va hacia la sociedad, ¿no? Hacia los distintos grupos sociales, se relaciona con los movimientos sociales, distintos actores políticos, pero siempre pensando la extensión, y no es casualidad que se llame extensión, ¿sí? Que tenga ese nombre, ese cúmulo de prácticas, porque es eso, es extender la universidad más allá de sus extramuros, por así decirlo, ¿no? Y Sousa Santos nos interpelaba con esta noción de una extensión universitaria al revés. Pensar la universidad justamente atravesada por, ¿sí? O interpelada por, como que entren a la universidad aquellos y aquellas otras históricamente excluidos y excluidas, como, Sí. como hace un rato también decías vos. Entonces, hay una pregunta que surge pensando desde estas prácticas extensionistas. Bueno, ¿cuáles son esos intersticios, esas pequeñas fisuras al modelo hegemónico que vos describiste muy bien hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de avanzar, perdón, hacia ese otro tipo de prácticas, ¿no? A una práctica que desde la academia justamente nos sintamos interpelados, interpeladas, ¿sí? Que abandonemos el lugar de aquellos que saben, de realmente avanzar hacia una construcción de diálogo de saberes, ¿no? Porque también tenemos que asumir que de repente se puso de moda la concepción de diálogos de saberes y los y las académicas empezaron a intentar decir, bueno, ahora dialoguemos con aquellos extraacadémicos, ¿sí? Y como hasta casi de una manera de imponer el diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes no puede ser resultado de una imposición, sino que es una construcción voluntaria, abierta, siempre cambiante, por así decirlo. Entonces, no sé si tenés alguna reflexión respecto a esas posibilidades, a los intersticios, ¿sí? de generar esos otros modos de investigar, de hacer docencia, ¿no? de hacer extensión. Y a la vez, como decías vos, de manera transversal, porque ese modo, vos mencionaste recién una serie de experiencias universitarias, estoy pensando a Mauta Huasi en el Ecuador, ¿no? Donde justamente no hay un modo fragmentario de entender el conocimiento, ¿sí? O la producción del conocimiento. No hay extensión, investigación y docencia, sino que se intenta ver como un todo, ¿no? Esto. Entonces, no sé, si tenés alguna reflexión respecto a eso. Sí, esta fragmentación es bien eurocéntrica, la hemos heredado y es bastante novedosa en América Latina. Después algún día podríamos también charlar sobre cómo, por ejemplo, las agencias de promoción de ciencia y técnica, sin quererlo y sin malas intenciones, acaban potenciando esa fragmentación, quitándonos la posibilidad de abordar la problemática no en términos de extensión, formación, investigación, sino como vos lo planteaste, en términos de conocimiento. Y en ese sentido, si vos hablas en términos de conocimiento, a nosotros nos toca manejar una parte del conocimiento, pero inclusive en la experiencia individual o personal, el diálogo de saberes se da también dentro de cada uno. Uno no es solamente saber racional, ¿no? Uno aprende de un montón de formas y uno las sintetiza, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en esta visión, cuando entramos a la universidad las dejamos en la puerta y nos volvemos especie de herederos de la modernidad europea y despreciamos cualquier otra forma de conocimiento, de saber que tengamos o que experimentemos o que compartamos afuera de la universidad. Está lleno de intersticios, mira, está lleno, lo estamos viendo. Y para mí la esencia es la cooperación interinstitucional y multidisciplinaria. Ese es
es el lugar por donde uno consigue armar estas redes. Podés estar hablando del tema que vos quieras, podés estar preocupado por el tema del racismo, que es un tema que nos preocupa mucho hoy, por lo menos en la CRES, que es un tema que vemos con mucha preocupación. Podés estar hablando de energías renovables, podés estar hablando de sustentabilidad, podés estar hablando de desarrollo territorial. Me parece que por donde nosotros deberíamos tratar de avanzar es quitándonos esta idea de que nuestro lugar en el mundo es ser un apéndice de esa cultura europea. Que atrás de eso hay una cuestión cultural, hay una concepción, una autopercepción nuestra muy equivocada, pero también hay una zanahoria importante que es el dinero que esos países nos ofrecen y que nuestros estados nacionales no nos dan, ¿no? Entonces, bueno, uno va atrás del financiamiento y parecería ser que fuese la búsqueda del financiamiento, porque después también hay que decir, el sistema universitario, el sistema académico en general, te evalúa con los patrones de la OCDE, entonces te pide los mismos resultados que le pide a un francés, a un italiano, a un norteamericano, a un canadiense. Entonces es muy difícil trabajar en contra de esas corrientes, que son culturales, pero también son económicas, ¿no? En cambio, si nosotros planteásemos, hay un montón de buenos ejemplos, si nosotros planteamos la cooperación sur-sur, y a través de la cooperación sur-sur nosotros fomentamos abordar problemas reales que tiene América Latina, la diversidad cultural, vinculados con la gobernabilidad, porque nuestras democracias están en crisis, vinculados con la falta de derechos, vinculados con la falta de sostenibilidad, vinculados también con nuestra falta de capacidad de insertarnos económicamente en el mundo. Nosotros seguimos apostando a un modelo extractivista, por el cual producimos muchas cosas baratas y compramos muchas cosas caras. O sea, fijar algunos ejes y atrás de eso empezar a articular cooperación, ¿no? Y yo creo que en esa cooperación, en ese conocernos unos con otros, quebrar las barreras de la desconfianza, nosotros tenemos una enorme capacidad de poner en común todo lo que ya por sí tenemos. Y digo esto porque si uno mira a la Universidad Latinoamericana hoy, lo primero que llama la atención, y muy positivamente, es que todas las universidades, he recorrido todos los países, muchas universidades, todos los consejos, las universidades hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 50 años, están muy abocadas a la problemática del territorio. Cada una sabe atender muy bien a lo que le pasa a su territorio. Pero lo que nos falta a nosotros es entender que estas problemáticas no son solamente territoriales, son problemáticas regionales, que la posición de postergación en la cual nosotros nos autocolocamos en el mundo tiene mucho que ver con esta concepción en la cual nosotros nos imaginamos en un mundo globalizado. Quiero ponerte este ejemplo. Una persona, quizá, te voy a poner un ejemplo, de un país que no sea uno de los más prósperos de Europa, él se imagina en primer lugar como nacional de ese país y en segundo lugar como europeo. Nosotros nos imaginamos en primer lugar argentinos y en segundo lugar europeos. Y hay un dato muy, muy interesante, hay un estudio muy interesante que muestra que las universidades de Europa tienen siempre como primera región de cooperación Europa y segundo América del Norte. Y si vos vas a Asia, la primera cooperación de una universidad asiática es con Asia y la segunda es con América del Norte y con Europa. Así, y América Latina es la única que su primera cooperación no es con América Latina, es con Estados Unidos y con Europa. Y ahí es donde yo marco esta concepción naif, ¿no?, de nosotros como constructores de conocimiento para la agenda que nos hacen creer que es una agenda del mundo, de la humanidad, porque en realidad es la agenda de los países que financian esas investigaciones. Y allá atrás vamos buscando ese financiamiento, buscando esos problemas que nosotros ni nos preguntamos a quién atienden, por qué son importantes, pero bueno, pero si están en los congresos, si están en los libros, si están en los papers, si están en los proceedings, decimos, esto tiene legitimidad, esto tiene posibilidades de ser reconocido por el sistema. La misma pregunta hecha por el territorio no tiene esa legitimidad. Entonces nosotros tenemos que construir esa red de contención académica. Entonces la respuesta a tu pregunta, ¿cuál es ese intersticio? Es la cooperación sur-sur, no tengo ninguna duda. Y en ese sentido yo rescato dos cosas. Una,
las mejores redes de cooperación sur-sur son las que armaron las universidades interculturales. Y eso es indiscutible, te lo va a decir el director de cualquier red. Porque para los objetivos que ellas se han fijado, ellas los satisfacen sobradamente. Ellos consiguen defenderse primero porque están en una situación de mucha agresividad. No todas las naciones las respetan y las aceptan. Ellos vencen, o si querés, atraviesan los límites de lo nacional, en nuestro sentido, para trabajar la diversidad cultural. Entonces vos te encontrás, no sé, pueblos mosquitos en el Caribe nicaragüense trabajando con comunidades afrodescendientes en Cali, cosa que a nosotros nos costaría mucho decir un grupo de física de Córdoba trabajando con un grupo de física de Colombia. Te diría que no hay casi. Hay un estudio también interesante que muestra que casi toda la cooperación sur-sur en términos de ciencia que se hacen en América Latina, hay cooperación sur-sur, ¿no? La gran mayoría se hacen en el norte. O sea, yo colaboro con un brasileño porque lo conocí en Barcelona, o lo conocí en Los Ángeles, o lo conocí en Tokio. Pero la idea de la cooperación sur-sur no está instalada en nuestra agenda científica, académica, investigativa, docente. Y es fundamental, porque no hay un destino de prosperidad para Argentina sola, no lo hay. Si alguien piensa que Europa nos está mirando, o que nosotros como 44 millones podemos competir en esta disputa de bloques que hay hoy, bueno, está totalmente equivocado, no hay esa posibilidad. En cambio, si nosotros visitásemos esos intersticios, como vos decís, si nosotros fuésemos generando redes, nosotros encontraríamos que en el territorio universitario está el conocimiento que nosotros necesitamos. Eso nos pone en ventaja relativa si uno compara con África, por ejemplo, donde ellos tienen la visión de integración, pero todavía están en un estadio un poco menos avanzado en términos de educación superior, porque la cobertura que tienen es muy baja, porque el desarrollo de la investigación es menor, pero es como, te diría, es todavía más grave porque nosotros tenemos el potencial y no lo queremos ver y no lo queremos hacer. No sé si la gente que lee y que ve esta revista lo sabe, pero esta es la tercera conferencia regional de educación superior que se hizo, y desde la primera en el 96 en Cuba, pasando por la segunda en Cartagena de Indias, venimos haciendo hincapié en la necesidad de tener una educación superior con mucha pertinencia social, considerada como un derecho y muy articulada e integrada. Pero la verdad es que pasan las CREs y nosotros no cambiamos nada. Las cosas siguen estando muy parecidas a aquella universidad que pensó el neoliberalismo, ¿no? Aquella universidad que se empieza a imaginar en los años 70, y lo estamos viendo en América Latina, donde la universidad de lucro, la universidad que reparte dividendos, está ganando cada día más espacio. Y nosotros no miramos hacia esa problemática, nos encerramos a nosotros mismos y seguimos nuestro quehacer académico como si fuéramos, no sé, como lo que realmente pensamos que somos. Pensamos que somos una colonia. Ese es el colonialismo estructural que está en nuestra cabeza. Pensamos que cuando entramos al laboratorio, o entramos al box, o vamos a la biblioteca, o tenemos que decidir en qué proyecto vamos a trabajar, seguimos pensando que somos parte de esa comunidad próspera y que somos unos observadores externos. No lo somos. Tenemos que poner el eje en esa nueva concepción de la cultura latinoamericana. No es un problema de integración económica, comercial solamente. No es un problema de resolución pacífica de problemas, que es muy importante que lo tengamos, no solamente. Es una verdadera transformación cultural que nos permita visualizar que somos una comunidad común de 480 millones de habitantes con muchos perfiles culturales, y que en ese perfil cultural no hay un déficit, no hace falta al otro eliminarlo, invisibilizarlo, perseguirlo, quitarle derechos, sino que hay que sumar, aprender de él, que él nos cuente. Y eso es algo que todas las CREs dicen, ¿no? No es el problema que más chicos y chicas de pueblos originarios, de comunidades afrodescendientes lleguen a la universidad. Eso sería fácil. Es cierto que no se quiere hacer, pero no sería tan complicado.
se han hecho sistemas de cotas, en Brasil, sistema de becas. O sea, de lo que se trata es que el mundo, la cosmovisión de ellos entre a la universidad también. Y que ellos tengan algo que decir cuando hablamos de preservación del medio ambiente, cuando hablamos de métodos de construcción, cuando hablamos de problemas de salud. Terminar con esta negación de ellos. Ellos son, bueno, y lo vemos hoy en los discursos, ¿no? El problema no es un problema de las élites que no supieron generar una América Latina próspera. El problema es de los pobres, dicen, ¿no? Que son ignorantes, que son planeros. O sea, la culpa puesta en la víctima. Y eso es algo, eso es muy colonial. Esa es la esencia colonial. Hay una experiencia muy linda, la cual yo, la verdad, participo como invitado siempre porque, bueno, con mucho honor, que es la idea de la Universidad la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que es una idea que lleva adelante Boaventura de Sousa Santos, porque en realidad es una idea que surgió del Foro Económico y Social, ¿no? Y la verdad que ese tipo de encuentros en el cual la academia dialoga con los movimientos sociales es algo que tenemos que fomentar en América Latina, en el territorio, pero también en lo intraterritorial. Porque no es fácil encontrar en un libro cómo tenemos que comunicarnos nosotros con las comunidades comechingones, con la comunidad San Almirón, con el Huarpe. No está muy claro cómo nosotros tenemos que comunicarnos con las comunidades migrantes, cómo llegar a los campesinos del norte de Córdoba. Lo tenemos que construir todos juntos a eso. Y eso tiene que ser dado, como vos decías, en un diálogo que no puede ser una imposición. Tiene que ser algo que surja de la empatía común entre unos y otros. Y en ese sentido, la academia no es muy empática con los sectores más necesitados. No tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Bueno, eso es un desafío enorme. Hay muy buenas experiencias para el que quiera leer. Bueno, no sé, la Universidad de Huracán, por ejemplo, para mí es la universidad de las regiones de la costa caribe norte de Guatemala, perdón, de Nicaragua. Es una experiencia para mí marcante, porque en algún sentido ellos consiguen revertir esta lógica eurocéntrica y sin desdeñar el conocimiento que genera todo el modernismo, ellos lo consiguen integrar de una forma mucho más armónica y consiguen lidiar con todos los problemas de interculturalidad de un territorio que tiene un gran déficit social, humano y económico, ¿no? Y otro buen ejemplo es lo que pasa en las comunidades de tradición que hablan inglés en América Latina, ¿no? En el Caribe, perdón, en el Caribe inglés. Ustedes saben que ellos forman un conjunto de naciones pequeñas que tienen en algún sentido problemáticas muy distintas a la nuestra, pero que tienen una enorme diversidad cultural, ¿no? Ya ahí conviven, ¿no? Además de pueblos originarios, con garífonos, con criollos, jamaiquinos. También ahí hay comunidades asiáticas que los ingleses fueron en algún sentido acomodando y acumulando en algunas islas. Y ellos han sabido usar a la universidad mucho mejor que nosotros para generar esos espacios de respeto a la diversidad cultural. Entonces ellos encuentran en la universidad de esas naciones un espacio que los acoge, que los potencia y que articula ese diálogo de culturas y de saberes. América Latina, la parte hispana y portuguesa, no logra eso porque, bueno, no está en la agenda de nuestra élite y nosotros somos parte de esos sectores, ¿no? Y eso pasa en la universidad, pero también pasa en el CONICET y seguramente pasa en la agencia y posiblemente pasa en todos los organismos que de una u otra forma se ocupan del conocimiento y que siguen insistiendo en ver el conocimiento como algo totalmente separable, divisible, fraccionable. Sí, muy interesante esto que traías, Francisco, de nuestra condición de colonialidad, ¿no? de nuestras prácticas. Porque no es que nuestra universidad no establece vínculos con estos grupos, particularmente estamos hablando ¿no? de los pueblos originarios, por ejemplo,
pero siempre está marcada por un sesgo paternalista o asistencialista en sus versiones inclusivistas o dialoguistas, ¿no? Donde en tanto somos progresistas, una universidad progresista, intentamos relacionarnos y hacer el bien a esas comunidades. Pero ¿cuánto hay ahí de esta mirada colonizada, como decías tú hace un rato, y qué necesidad de revertir y trabajar? Vos traías a colación recién el caso del huracán, ¿no? de Nicaragua, que me parece que sí, como bien vos decías, es un ejemplo muy fuerte en este sentido de la interculturalidad y de un respeto genuino por los otros saberes, ¿sí? He tenido la oportunidad de dirigir una maestría de una persona ahí en el huracán y realmente para mí fue un ejercicio justamente de romper con todos los formatos, ¿sí? de lo que es dirigir un tesista acostumbrado a los formatos de que estamos acostumbrados, a que venimos trabajando aquí en nuestras universidades, y realmente la experiencia de aprendizaje fue muy buena, ¿no? No solo por la producción final del tesista, que estuvo muy buena, de la maestría, sino por lo que fue todo el proceso en el cual yo también me vi involucrado como director, ¿no? Bueno. Y donde realmente se veía un trabajo de respeto y de diálogo por los saberes otros, por esos saberes extramuros, digamos, ¿no? Que no son, en el caso del huracán, claramente no son extramuros, sino que forman parte del proceso de producción, de investigación dentro de la misma universidad. Bueno, en ese sentido es que con este número de la revista de E+E estamos intentando justamente, vamos a ver todos los artículos e intervenciones que ha habido de las distintas producciones, pero también ese es el sentido del diálogo contigo, ¿no? O sea, eh, qué experiencias, qué intersticios de ir avanzando en este sentido existen y se están llevando adelante. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Sí? Porque tenemos una cantidad grande de desafíos, o sea que no es solamente una cuestión teórica, ¿no? No es solamente enunciar, ¿sí? El diálogo de saberes, la interculturalidad, el respeto por las alteridades, ¿no? Sino también rehacernos a nosotros mismos en las prácticas, como bien decías vos también hace un rato, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo estuve en Nicaragua, visitando Huracán, para que la gente se entienda, la mitad oriental de Nicaragua es un territorio autónomo, son dos territorios autónomos, el norte y el sur. Entonces en la costa norte está esta universidad, hay una en la costa sur y una en la costa norte, y es una región que está dominada por la lengua inglesa, porque ese territorio, hasta muy avanzado el siglo XIX, era parte de un protectorado inglés, ¿no? Como pasa en Belice, en la costa de Honduras, toda la costa caribeña de América Central tiene una fuerte impronta criola, o sea, comunidades africanas que hablan un criol, una lengua basada en el inglés, con alguna mezcla, con algunos componentes también españoles y franceses, que son un criol. Y yo cuando estuve ahí dije que a mí me gustaría muchísimo poder ser alumno de esa maestría, de ese doctorado, porque siento que por el camino que ellos van es por donde nosotros tenemos que ir. Claro que tener una experiencia de respeto a la diversidad cultural en Córdoba es muy distinto a lo que pasa allá. Allá vos pensás que tenés mayagnas, diferentes tribus mayagnas que conviven en el territorio, comunidades rama, misquitos, ese territorio se llamó mucho tiempo la Mosquitia, tenés los criollos jamaiquinos, o sea, los que hablan de descendencia inglés, pero también tenés los arífonos, que son otros pueblos negros, y ellos conviven todos de una forma muy armoniosa. La universidad es realmente multiétnica, multinacional, multicultural. Yo me pregunto, ¿qué sería tener eso aquí en Córdoba? Y sería posible, sería posible. Sería darle lugar, para empezar, al diálogo con esos otros sectores, ¿no? Bueno, pero a lo mejor eso no te va a dar paper, a lo mejor de ahí, bueno, no va a tener un artículo con un impacto bibliométrico. Ya se empieza a complicar.
la vida académica, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos un defecto, y yo creo que es un defecto muy importante, que nos dejó el neoliberalismo, que es la concepción de la calidad en el trabajo que nosotros hacemos. A pesar de que nos quejamos y despotricamos, sobre todo del progresismo y de los movimientos populares en contra del neoliberalismo, ese neoliberalismo nos impuso una idea de la calidad que nosotros seguimos a rajatabla. Y es ahí donde nosotros nos subordinamos a esa visión de colonialismo en el cual nosotros somos la colonia y el otro es el que coloniza, ¿no? Hay que quebrar con esa concepción de la calidad. Sobre todo a través de la OCDE, se viene promoviendo la idea de la calidad es un valor universal. Si yo quiero medir cuán bien César hace el trabajo, tiene que ser el mismo criterio aquí que en Hong Kong, que en Islandia, que en Sudáfrica. Y la CRES fue muy contundente con eso. Por ahí no se repite mucho, pero la CRES dijo, la calidad tiene que venir acompañada de la evaluación de la inclusión, de la diversidad cultural y de la pertinencia social. No tiene sentido que yo evalúe cómo enseño matemática porque me toman una prueba PISA que se fabrica para todo el mundo. Pero no porque haya una matemática argentina que es distinta a la que hay en Singapur. Es porque nuestros problemas son tales que para enseñar matemática y tener los mismos resultados que Singapur, no tengo que importar el método de Singapur. Tengo que hacer un recorrido propio, entendiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un diálogo entre sujetos y no un programa que compro y que lo impongo y soluciona el problema. Pongo este ejemplo. Esa idea de la calidad es muy neoliberal. Eso, desde el final de los 70, ¿no? Y después se va a potenciar con los gobiernos neoliberales en los países poderosos y aquí también, está hecha carne inclusive en el progresismo académico. Lo ves. ¿Qué es bueno? Es lo que es transnacional, lo que tiene que ver con la cultura eurocéntrica, si querés, euro-norteamericana céntrica, porque también es cierto que... Pero yo incluyo a Estados Unidos y a Canadá como parte de esa cultura europea. Entonces tenemos que quebrar eso. Mientras nosotros no lo quebremos a eso, va a ser muy difícil tener siquiera la capacidad de poder abordar estos intersticios en la cooperación sur-sur. Nuestros gobiernos son los únicos gobiernos del mundo que no fomentan nada la cooperación sur-sur. Si vos te preguntás, ¿cuánta plata están poniendo los gobiernos en la región para que haya investigación conjunta entre Argentina, Brasil, México? Pongamos esos 3 países. La respuesta es fácil, 0, nada, absolutamente nada. Ponemos plata para tener un programa con Alemania, tenemos plata para tener un programa con España, con Italia, con Francia, con Estados Unidos, con Canadá. Para América Latina y el Caribe no lo tenemos en la agenda, pero no lo tenemos nosotros, pero tampoco lo tiene Brasil, tampoco lo tiene Chile, tampoco lo tiene Perú, tampoco lo tiene Guatemala. O sea, la empatía con el otro latinoamericano no existe, por lo menos en el nivel de las élites, y dentro de esa élite también tenemos que ponernos nosotros, quienes tenemos o tuvimos algún rol dirigencial en la gestión de la ciencia, la tecnología y la educación superior. Y fíjate vos que cuando hablamos de otro tipo de derechos, pensá por ejemplo en la política de seguridad interior, pensá en la salud, pensá en la educación básica, nadie está preocupado en lo que hace el vecino. Nadie se está mirando cómo es la educación primaria de Bolivia. La educación superior es siempre un blanco de ataque de estos sectores neoliberales porque ellos siguen soñando que nuestros países resignen soberanía, dejen de financiar la producción de conocimiento, según ellos se asuma nuestra incapacidad de ser generadores de saberes y pasemos a tratar a la educación y al conocimiento como ellos quieren que nosotros lo tratemos, como una mercancía, algo que se compra. Y aunque nos parezca mentira, ellos tienen bastante éxito, porque los celulares los compramos y las telecomunicaciones la compramos, el hardware de nuestra computadora lo compramos, el software lo compramos, el diseño de nuestros autos lo compramos, la electrónica la compramos. O sea, América Latina resigna soberanía porque es incapaz de construir alrededor del conocimiento que financia, que consiguió desarrollar,
una articulación sur-sur que le permita hacer de ese conocimiento una herramienta también para atender a las problemáticas que tiene. No está en nuestra agenda, no lo vas a ver en el CONICET. Esta mirada latinoamericanista no está en la mirada de ninguna agenda de ningún país de la región. No está ni en la de educación superior. Y no significa que no haya redes de cooperación, porque hay gente, y tenemos muy buenas oficinas de cooperación en América Latina, pero no tenemos financiamiento, no tenemos cómo financiar. Nuestros jóvenes son motivados a ir a París, a Madrid, a Barcelona, a Roma, a Boston, a Nueva York, y no encuentran ningún incentivo de poder ir a La Paz, a Lima, a Arequipa, a Bogotá, a Medellín, a Guadalajara. No está eso en la agenda. Ahora, yo los invito a que miren qué hacen los países prósperos, esto que supuestamente a los neoliberales les marcan la agenda, ¿qué hacen ellos con las universidades? Son el instrumento que ellos usan para atenuar los desbalances culturales, económicos, sociales que ellos tienen. Y si no, miren cómo funciona la Comunidad Económica Europea, miren cómo es la cooperación entre Nueva Zelanda y Australia, entre Estados Unidos y Canadá, en el Oriente, y ustedes van a ver que la universidad no tiene un rol pasivo de salir a ver cómo consigue un financiamiento a cualquier costo. La universidad es el instrumento que le permite a los países construir un modelo de futuro para discutirlo, pero también para construirlo. Y si no, miren el caso de China, toda la inversión que China hizo, calladita, durante décadas, para poder ser hoy uno de los dos actores, los únicos actores relevantes, Estados Unidos y China, en una cuarta ola de transformaciones tecnológicas que una vez más va a dejar a América Latina totalmente relegada. Totalmente relegada. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos buena investigación básica en esta cuarta tecnología, que producimos algunas tesis, que hay algunas empresas que surgen aquí porque tenemos una competitividad excepcional por el tipo de cambio, por la crisis de divisas que tenemos, lo concreto es que nosotros no incidimos como naciones, cada una separada, en estas tecnologías, que cada vez el mundo es más injusto y nosotros cada vez tenemos menos participación en el bienestar que estas transformaciones producen. Si tuvimos poca con la máquina de vapor, tuvimos poco con la computadora, tuvimos poca con la llegada del Internet, vamos a seguir teniendo cada vez menos a medida que el mundo se torne cada vez más injusto, más competitivo, más agresivo y más violento. Siendo que, vos lo debes saber, porque trabajas con estos temas, en ese diálogo de saberes hay también una concepción de la vida en América Latina que podría ser muy útil para el mundo, porque ahí donde se generan esos diálogos de saberes, el latinoamericano o la latinoamericana consigue tener una muy buena autopercepción de la vida como un bien. Y eso es algo que nosotros podríamos también, en algún sentido, militar regionalmente. Hay otra forma de concebir a los vínculos entre naciones, que no es la guerra, la imposición, el defender el mercado con drones y con tanques. Hay otra forma de comunicarse. Pero ¿qué vamos a mostrar nosotros? Y lo que tenemos para mostrar es que de entre las 5 ciudades más violentas del mundo, 3 son de América Latina. Si tenemos todavía matanzas, si todavía tenemos masacres que no podemos explicar, si tenemos más muerte nosotros que Oriente Medio, que está en una guerra civil desde hace ya casi una década. ¿Qué ejemplo podemos ser si seguimos teniendo ciudadanos semi-esclavizados o neo-esclavizados en América Latina? Bueno, son todos temas que tienen que estar en la agenda de los antropólogos, pero también de los filósofos, de los odontólogos, de los médicos, de los farmacéuticos, de los matemáticos, de toda la comunidad, porque la universidad también tiene que ser ese lugar a donde nosotros discutamos entre todos cuál es el futuro que queremos para nuestro país, para nuestros países y para nuestra región. Muchas gracias, Francisco. Te escuchaba, realmente tu aporte en esta mirada regional y global, ¿no?, respecto a lo que es la producción de conocimiento y cómo eso se relaciona con la calidad de vida de las poblaciones, muy interesante. Y de repente uno podría decir, bueno, pero
cómo es que estamos conversando de las prácticas extensionistas en relación con los pueblos originarios, una mirada quizás muy, muy localista, ¿qué relación tiene con esto que estás planteando? Y son muchísimas las relaciones, son extremadamente evidentes, por lo menos para quienes venimos trabajando en esta construcción del diálogo de saberes. Y vos lo acabas de decir hace un momentito, bueno, ¿qué hay para aportar o qué tenemos para aportar de nuestro contexto local, ¿no? ¿Qué saberes, qué conocimientos hay en nuestro contexto local y que han sido sistemáticamente ignorados, como decíamos, venimos diciendo desde el comienzo de la conversación? Ignorados e infravalorados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien decías vos hace un rato, hay una jerarquización de saberes más válidos, más útiles, más necesarios, y otros que no lo son. Justamente no lo son porque depende de cómo los estamos mirando y quiénes los están mirando, y para qué. Entonces ahí es donde vuelve a cobrar sentido quizás el motivo de la conversación inicial, que tiene que ver con esta relación, ¿sí? Muy signada por las prácticas extensionistas, pero como vos dijiste muy bien, no debería circunscribirse a la extensión, sino también a la investigación y a la docencia, con esos otros, con esos pueblos originarios, comunidades afro, campesinos y demás, que están por fuera y que seguramente tienen una cantidad de saberes que son los saberes que vienen sosteniendo sus prácticas cotidianas y que la academia viene sistemáticamente invisibilizando o ignorando. O en el mejor de los casos, mirando de una manera paternalista, ¿sí? La verdad que me parece que a mí me resulta muy evidente, pero quizás vos podés decirnos algo como a modo de cierre, quizás, de este vínculo que hay entre este nivel global, regional, de lo que son los procesos de producción de conocimiento y la importancia de aquel conocimiento producido a nivel local, en contextos quizás muy pequeños, que, bueno, también Sousa Santo tiene mucho eso, ¿no? De esa dicotomía entre, ¿no?, lo valioso de lo universal y lo desprestigiado del conocimiento local, ¿no? Es uno de los modos de invisibilización, como dice Sousa Santos. No sé si querés comentar algo más sobre eso, porque me parece que ya podríamos quizás ir cerrando. Es que el universal se construye. No es cierto que hay un saber universal al cual nosotros aportamos con total neutralidad, con objetividad. La verdad es que nosotros somos incapaces de abordar otro tipo de problemática en forma comunitaria. Por ejemplo, suponte que dijera la preservación del medio ambiente, que no lo hacemos, a pesar de que tenemos problemáticas muy comunes. El tema de la diversidad cultural tiene la ventaja que los actores de esas comunidades están entrelazados por su falta de derecho, por su falta de reconocimiento, por su marginación. Y ese es el intersticio sobre el cual nosotros tenemos que entrar. Eso es lo que nosotros compartimos. Y es desde esa particularidad es que nosotros tenemos que poner en primer lugar el problema del respeto a la diversidad cultural, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, contra otras comunidades también, ¿no? Porque América Latina es muy discriminadora, es muy de marginar a los migrantes, a las minorías sexuales, a las mujeres, a los pueblos originarios. Somos un escándalo en términos de falta de empatía común. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros abordar esta problemática si no fuese conversando con los pueblos originarios que están en nuestro territorio? ¿Cómo podríamos nosotros? Es muy importante que nos ocupemos de los Huon, pero no podemos ocuparnos de los Huon diciendo que por alguna razón los Huon son más importantes que los comechingones y que hay que olvidarse de los comechingones porque nos conviene mirar a los Huon. Eso es un absurdo. Pero eso es un mensaje que se baja. Es un mensaje que se baja. Porque atrás de esto también hay intereses políticos, económicos, en algunos casos partidarios. Y nosotros tenemos que decir que que vos definiste muy bien, y lo voy a usar esa palabra, la idea del intersticio por donde meternos, es esa ramificación
de inequidades que tiene América Latina. Ese patrimonio vergonzoso común que tenemos. Algunos producen cobre, otros producimos soja, pero todos producimos miseria, todos producimos persecución, todos producimos marginación. Y las víctimas son siempre las mismas y los beneficiarios son siempre los mismos. ¿Bien? Entonces, es muy fácil visibilizarlo. Hay que simplemente tener la honestidad intelectual de reconocer que tenemos este problema y salir de esta lógica de decir, no, en Córdoba no hay problema, no somos discriminadores en Córdoba. En Córdoba no discriminamos porque, ¿cómo que no discriminamos en Córdoba? Vean la historia de los comechingones, infórmense de qué pasó con los comechingones, desde que llegaron los españoles hasta que se constituyeron los estados nacionales, hasta que se constituyó el estado provincial, y pregúntense por qué no aparecen en nuestra historia los comechingones. ¿Por qué los sanavirones no aparecen en Santiago? ¿Por qué los huarpes tienen la realidad que tienen en Cuyo? Bueno, si nosotros no nos preocupamos porque esto esté en la agenda, ¿quién se va a preocupar porque esté en la agenda? Nadie. En ese sentido, bueno, yo soy siempre muy agradecido, porque me sentí siempre como coordinador general de la CRES, muy acompañado por los pueblos originarios, que vos sabés, vos podés dar testimonio, de que terminada la CRES, los únicos que se apropiaron de las banderas de la CRES y dijeron, qué bueno que hubo una CRES en Córdoba que dijo finalmente esto, son los académicos, las académicas de la interculturalidad. Muchos de ellos, originarios, afrodescendientes, otros no. Como dicen ellos, otros somos mestizos, ¿no? Pero ojalá eso trascienda a estas comunidades, y podamos empezar a discutir cómo hacer de la universidad realmente no un crisol, en el sentido de que fundimos todo y sacamos una cultura nueva, sino ese espacio de articulación de culturas en el cual podamos superar estos 500 años de vergüenza que nos caracterizan. Por supuesto que en este sentido el valor que aportan las ciencias humanas y las ciencias sociales es enorme, pero también apelo a que sea un problema de todos, también de la sociedad, en esa visión que vos tenías de la extensión como algo, la sociedad que nos mete adentro, como dice Boaventura, también que sea la sociedad cordobesa la que se empiece a preguntar a sí misma, ¿cómo podríamos ser si fuésemos respetuosos de tantos valores culturales que están escondidos, que no permitimos que surjan? Ese es mi mensaje, mi agradecimiento a la revista, a la Secretaría de Extensión, a todos ustedes, también por este trabajo que realizan. Y estoy seguro que esta llama que viene creciendo en América Latina poco a poco, en algún momento va a transformarse en una red que va a impactar en nuestra región. Ojalá no sea demasiado tarde, ojalá no siga costando vidas, que no siga costando pobreza, que nos siga costando muertes, y ojalá también que esta pandemia nos muestre cómo son esos países al cual nosotros nos pensamos adherir imaginariamente, porque cuando las cosas se pusieron difíciles, quedó claro cuál es la actitud de esos países frente a nosotros, ¿no? Ellos se reservaron para ellos los insumos, las vacunas, todo lo que nosotros pensamos que era promovido como un bien universal, hoy vemos que no deja de ser un bien de estas naciones. Así que eso tiene que ser también un aprendizaje para los universitarios y las universitarias de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Francisco. Realmente creo que ha sido una conversación muy rica, ¿no? Y que va a aportar mucho a enmarcar también muchas de las contribuciones que va a tener este número de la red. Bueno, podemos agradecerte una vez más por tu tiempo y como siempre estamos abiertos a seguir dialogando y colaborando. Bueno, muchas gracias.
actores de esta. Nos vemos.